Saludos y bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que pueden ver en el título de esta transmisión en vivo, que es las raíces hebreas para salir de la apostasía. Así que bueno, en el punto en el que nos encontramos dentro del documento, ya luego de haber hablado acerca del buen camino, Jeremías 6:16, así dijo Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para su alma. Y hablábamos del buen camino, que en este texto de Jeremías 6:16 se habla de sendas antiguas y decíamos que hay un solo camino verdadero. Explicábamos que dentro del contexto hebreo se utiliza la expresión el camino para referirse a la enseñanza, a la forma de poner en práctica la fe y observar los mandamientos de las Sagradas Escrituras. Dijimos que inclusive dentro del judaísmo se utiliza el término halajá o el camino para referirse a toda una serie de reglas y de interpretaciones de las Sagradas Escrituras por parte de los rabinos judíos para establecer cómo los judíos observantes deben cumplir o poner en práctica los mandamientos. Y es específicamente eso lo que confunden dentro del cristianismo con la Torá, con los mandamientos, y por eso hablan de la Torá como algo gravoso, como algo que no se puede cumplir, porque están confundiendo con los mandamientos de hombre, con la halajá farisaica, rabínica, lo que realmente es la Torá. Una cosa son los mandamientos de hombre y otra cosa son los mandamientos de la Sagrada Escritura, que de ninguna manera son difíciles de cumplir. Los que hacen difícil de cumplir los mandamientos son los mandamientos de hombres impuestos por los líderes religiosos, sobre todo dentro del judaísmo. Pero bueno, hoy el punto es Yeshua, el buen camino. Yeshua, entonces, dentro del contexto de las raíces hebreas de la fe, tiene que indefectiblemente ser reconocido como la cabeza de todo. La cabeza de todo ese proyecto que yo llamo proyecto Mashiach, proyecto Mesías, y cuyo autor, cuyo arquitecto es el único Elohim verdadero, el Padre Yahweh, quien diseñó todo y colocó a cada cosa y a cada persona en su lugar y en su rol, y a Yeshua entonces como la cabeza de todo. Yeshua, el buen camino, significa, así como él mismo lo dijo en Juan 14, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Yeshua es el buen camino que lleva al Padre y es el buen camino también en el sentido de la buena enseñanza, de la sana doctrina, de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso es que indefectiblemente va a estar siempre enfrentado la enseñanza, el camino de Yeshua con el camino de los fariseos, a los cuales él llamaba hipócritas, ya para el momento del primer siglo, en donde aparece en la escena, en el escenario público de Israel, y donde comienza a haber esa confrontación de lo que es la fe o de lo que era la fe ya distorsionada por los fariseos, por los líderes religiosos entre los judíos de aquel momento, y el ministerio de Yeshua llamando a salir de esa forma errónea en la que estaba conduciendo y enseñando el liderazgo judío a los hijos de Israel de aquel momento. Por eso se los ganó de enemigo hasta la muerte, hasta que lo entregaron a la muerte. Tenemos entonces en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, las palabras del maestro que dice, vengan a mí, todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Estas palabras, este pasaje, esta porción de las Escrituras tiene una cantidad de enseñanza maravillosa. Primero, de que el Mesías se reconocía a sí mismo
como aquel enviado, como el mensajero, el portavoz que el Padre había enviado. Y por eso él decía, vengan a mí, todos los que están agobiados y cargados, y yo les haré descansar. Vamos a ver la relación que hay entre este pasaje de las Escrituras, esta porción de las Escrituras, y lo que es el fundamento o la base bíblica de la Escritura hebrea en Jeremías 6:16 que hemos venido estudiando. El versículo 29 dice, Mateo 11, lleven mi yugo, y aquí es importante decir que en el contexto hebreo, los maestros hebreos, los maestros judíos, como lo fue el maestro por excelencia, Yeshua, se acostumbraba a utilizar el término yugo, o la figura más bien de yugo, entre un maestro, un rabino y sus discípulos. Ese yugo tenía que ver con la interpretación de las Escrituras, la enseñanza que le transfería un maestro a sus discípulos. Entonces, cuando Yeshua dice, lleven mi yugo sobre ustedes, no debe verse como algo negativo o algo difícil o pesado, muy duro de arrastrar, como el yugo que tenían que arrastrar los bueyes, por ejemplo, en el arado de la tierra. Cuando él dice, lleven mi yugo sobre ustedes, significa apéguense a la interpretación de las Escrituras que yo les doy, a la enseñanza que les transmito, y aprendan de mí. No solamente aprendan de mí en el sentido teórico de la enseñanza, de la interpretación del texto sagrado bíblico, sino que decía también, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y estas palabras que están aquí, dice, y hallarán descanso para sus vidas. Y hallarán descanso para sus vidas. Y miren la relación que encontramos en estas palabras del maestro con lo que dice Jeremías 6:16. Pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Estamos diciendo que Yeshua es el buen camino. Y anden por él. Y él dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Es decir, apéguense a mi enseñanza y hallarán descanso para su alma. Miren qué relación tan directa. Y qué interesante es ver cómo coinciden las palabras del profeta Jeremías, hallarán descanso para su alma, con lo que dice el Mesías en Mateo 11:29, y hallarán descanso para sus vidas. Es lo mismo. Sus vidas y sus almas es lo mismo. Se dan cuenta que hay una relación, un vínculo, un hilo, una conexión entre Jeremías 6:16 y el Mesías Yeshua. Por eso estamos diciendo que Yeshua es el buen camino. Yeshua, el buen camino, la buena enseñanza, el que vino a darnos la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver en esa misma tónica de la conexión de las Escrituras hebreas con las Escrituras apostólicas nazarenas, vamos a ver que así como se ve claramente que las palabras de Yeshua están conectadas con Jeremías 6:16, vamos a ver en cuanto al tema del camino, dónde comienza lo que entendemos como las raíces hebreas. El camino es la enseñanza, el texto que escrito está. ¿Y dónde comienza ese camino? Ese camino comienza con Abraham y se extiende hasta el Mesías Yeshua. Porque Yeshua es la cabeza de las raíces hebreas, como ya dije. Cuando hablamos de raíces hebreas, ¿de qué hablamos? Pues lamentablemente, hoy en día, en forma generalizada, cuando la gente habla de raíces hebreas, creen que raíces hebreas es sinónimo de judaísmo o judíos. Y también hay que mirar hacia adentro del movimiento de raíces hebreas y ver el daño que ha hecho
el tomar esto que acabo de decir como si fuera la restauración o lo que hay que restaurar. Entonces es importante que sepamos la conexión entre Abraham y Yeshua el Mesías. Es importante que esa sea la conexión. Hay una cosa que se llama anacronismo, o básicamente es colocar algo fuera de tiempo, o sea, algo del momento presente o de un tiempo posterior en un tiempo anterior. Entonces, en el movimiento de raíces hebreas han introducido una serie de anacronismos que existen dentro del judaísmo farisaico rabínico de hoy, que es ver a Abraham como un judío, a Israel como los judíos y a la fe bíblica antigua, hebrea, abrahámica, como judaísmo. Y es simplemente un anacronismo, porque Abraham no era judío, Isaac y Jacob no fueron judíos, y solamente una de las 12 tribus fue llamada Judá, y desde allí se desprende el concepto de los judíos. La historia nos enseña cómo vino a hacer esa palabra una forma de identificar a todos los judíos hoy en día. Ya en el judaísmo contemporáneo. Entonces, no podemos hablar de judaísmo o de Abraham como el fundador del judaísmo. No podemos hablar entonces de la fe abrahámica como judaísmo. El tema del camino de las raíces hebreas no es judaísmo, mis estimados hermanos y amigos. Y yo sé que hay mucha gente, muchos hermanos en la fe que no entienden esto y quizás se molestarán por lo que estoy diciendo. Pero es importante decirles y enfatizar el camino de la restauración de las raíces hebreas no es judaísmo. Ese es el problema de una de las grandes contradicciones que hay entre lo que se conoce como el movimiento judío mesiánico y el movimiento de raíces hebreas, que aunque se confunden y se mezclan y tienen coincidencias y desavenencias, no son exactamente lo mismo. Entonces, Yeshua es la cabeza en las raíces hebreas. Y él demostró, enseñó claramente que esto de la restauración no es judaísmo, ni tiene que ver directamente con el concepto de identidad judía. Juan 8:39 dice claramente: ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Es importante que entendamos que Yeshua comenzó esto de la restauración dentro del contexto judío, llamando al arrepentimiento a los judíos. Recordemos que Yeshua nunca salió de la tierra de Israel. Llamando a la restauración de la fe antigua de Abraham, porque nunca vamos a encontrar una ruptura, una desconexión entre el padre de la fe, Abraham, y el Mesías Yeshua. Cuando hablamos del camino, del comienzo, de la raíz de la restauración, de la raíz de las raíces hebreas, tenemos que partir desde Abraham. El versículo 56 del mismo capítulo 8 de Juan dice que Yeshua era antes que Abraham. Dice: Abraham, su padre, se alegró de ver mi día, él lo vio y se gozó. Entonces, el movimiento de raíces hebreas, estimados hermanos, no es judaísmo farisaico, rabínico, ni siquiera mesiánico. Ese movimiento judío mesiánico que se conoce hoy, porque eso es religión institucionalizada, muy posterior a los días de Abraham y a la fe abrahámica. Eso es importante que veamos de qué trata entonces, dónde comienza el tema de las raíces hebreas y el camino y lo que hay que restaurar.
Entonces, el asunto de raíces hebreas no es por ser judíos. Hay mucha gente que ha llegado a raíces hebreas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es hacerse judíos o sentirse o identificarse o autopercibirse como judíos. Pero eso no es el sentido. Yeshua no vino a traer un mensaje para los gentiles a que se hagan judíos. Yeshua nunca enseñó eso, ni sus apóstoles tampoco. Y eso no tiene nada que ver con judeofobia ni con antisemitismo, sino con la verdad, con la realidad. Yeshua vino a traer una restauración. Yeshua vino a restaurar la fe antigua hebrea, abrahámica. Pero eso no es judaísmo, porque a los judíos que estaban en el judaísmo de ese siglo primero, fue a quienes él vino a reprender, fue a quienes él vino a llamar la atención, fue a quienes él vino a corregir, y fueron ellos, en su mayoría, los que le rechazaron, los que le persiguieron, los que le enfrentaron, y los que al final de cuentas lo llevaron a entregar a los romanos para que lo sacrificaran, lo ejecutaran. Entonces no se trata de religión judía ni religión de los judíos. No es judaísmo del primer siglo o del segundo templo, como llaman, lo que hay que restaurar. Porque Abraham está a siglos atrás, antes, en las raíces bíblicas de lo que es el siglo primero. Entonces es importante, estimados hermanos y amigos, que sepamos, para los días de Yeshua, cuando él entra en el escenario público de Israel, viene a cumplir una misión de restaurar la fe que comienza originalmente con Abraham, cuando es llamado a salir del paganismo y al monoteísmo, cuando tiene un encuentro con el único Elohim verdadero y recibe una fe que lo diferencia del resto y que termina siendo heredada por un pueblo cuyo nombre es Israel, o fue colocado el nombre de Israel, y que representa o debía de representar esa fe monoteísta pura con la cual Abraham vivió durante toda su existencia. Y eso es lo que históricamente, porque de ahora en adelante vamos a comenzar a ver mucho de historia, porque una de las cosas que implica el tema de las raíces es ir al fondo, ir al comienzo, conocer la historia. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? Históricamente, los fariseos transformaron y desviaron, convirtiendo la Torá que fue entregada por manos de Moisés en una religión institucionalizada pesada, dificultando que las naciones pudieran venir al conocimiento de la verdad y abrazar al Elohim vivo, viviente, el Elohim de Israel, pero no solamente de Israel, sino del mundo entero. La distorsión y la desviación del judaísmo farisaico fue el apropiarse de la fe y del Elohim como que si fuera únicamente para ellos. El excluir a los gentiles, a las naciones, de los planes del Padre Eterno, de los planes de redención. Y es por eso que para los días de Yeshua era una total corrupción lo que había en el liderazgo de los israelitas, de los hijos de Israel de aquel entonces. Y es por eso que es necesaria una restauración que comienza con el mismo Yeshua, llamando: hagan las obras de Abraham. Aquí están las palabras de Yeshua. Hagan las obras de Abraham. ¿Abraham practicaba judaísmo? No. Lo de Abraham no es judaísmo, es obediencia. Abraham es conocido como el padre de la fe porque fue un hombre obediente. Entonces, la restauración de las raíces hebreas tiene que ver con la obediencia a la Torá, a la escritura, a los mandamientos, tal cual como lo hacía el padre Abraham, sin cuestionar las instrucciones divinas del Padre Eterno. Yeshua vino a cumplir esa misión en la tierra como hombre, pero esa misión del Padre Eterno era conocida por Yeshua antes que Abraham existiera, porque Yeshua era antes que Abraham, según lo dice Juan 8:56.
Abraham, su padre, se alegró de ver mi día, él lo vio y se gozó. Fíjense que aquí está hablando lógicamente, claramente, no en sentido literal, pues no podríamos pensar que Yeshua está diciendo que Abraham estaba en los días de Yeshua para ver lo que estaba sucediendo. Eso lógicamente nadie lo entiende así. Tampoco podemos pensar que es que Yeshua se manifestó, se hizo corpóreo y se le presentó a Abraham en alguna ocasión, como los que quieren ver personajes como por ejemplo el ángel de Yahweh, como si fuera Yeshua mismo que andaba por allí manifestándose en la antigüedad, como las cristofanías de las que hablan en la teología cristiana. No, cuando la escritura dice que Abraham, su padre, vio mi día, se alegró de ver mi día, se sobreentiende que está hablando de que se le reveló, de que se le mostró lo que sucedería en los días de Yeshua. Es decir, qué maravilloso que Yeshua dice que Abraham estuvo enterado, supo que vendrían días de restauración, días de Yeshua para el pueblo de Israel. Es decir, que la revelación que recibe Abraham fue mucho adelante en el tiempo. Por eso se alegró, por eso se gozó, porque él lo vio. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se lo reveló el Padre? Pues no tenemos esa especificación en las Escrituras. No dice el Mesías cómo lo vio, si fue en visión, cómo lo vio, si fue en sueño, cómo lo vio. Pero dice el Mesías, y con eso me basta, que Abraham vio y se gozó. Y anden por él, nos dice Jeremías 6:16, el buen camino, anden por él. Andar por el buen camino es la restauración. Regresar y comenzar a andar por el buen camino. La palabra restauración viene de un término griego que se conoce como apocatástasis y que según diccionarios de español tiene como significado básicamente reparación o restablecimiento. Y reparar o restablecer es la acción de volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. En eso consiste, en síntesis, el concepto de la fe hebrea. Si Yeshua vino a cumplir una misión de restauración, es porque la fe abrahámica se había distorsionado y había que volver a los hijos de Israel a la fe como era antes. Y por eso tanta corrección y llamado de atención del Mesías. Hoy sucede lo mismo con lo que ha pasado en el mundo de un mover espontáneo del Espíritu que ha hecho que la restauración de las raíces hebreas sea una realidad y que con todos sus defectos, con todos los errores y las contradicciones de los que formamos parte del movimiento de raíces hebreas, no se detiene la restauración. Como decía Pablo, unos predican por contienda, otros por hacer la obra realmente. Sea cual sea la razón por la que el mensaje de las raíces hebreas esté llegando al mundo, está siendo alcanzada la humanidad con la palabra de restauración. Entonces, para concluir, ¿qué hay que restaurar? ¿En qué consiste las raíces hebreas? La deidad como monoteísmo. Recordar de Barín 6:4, esto es una regla sine qua non. De esto hablamos constantemente en este canal. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Yahweh uno es. ¿Qué más hay que restaurar? El nombre de Yahweh. Conocer el nombre personal de Yahweh. Dejar de esconder el nombre de Yahweh o el nombre del Padre Eterno como lo introdujeron los fariseos, el judaísmo farisaico con sus normas rabínicas. Salir entonces de esa norma farisaica de ocultar el nombre de Elohim. También hay que restaurar el contexto hebreo de las escrituras. Las escrituras, aunque las apostólicas nazarenas que se conocen son griegas o fueron escritas en griego, son de espíritu y pensamiento hebreo, porque sus autores eran hebreos. La identidad hebrea del Mesías
después de 1948, cuando resurge el Estado de Israel o la nación de Israel, es cuando el cristianismo se encuentra en una crisis y tienen que comenzar a reinterpretar y se acuerdan de que la identidad del Mesías, de Jesucristo, es hebrea o judía. También hay que restaurar la identidad del pueblo de Yahweh. Hay un solo pueblo, uno solo, y el Padre le puso nombre, es Israel. Y no estoy hablando del Israel, el Estado de Israel, estoy hablando del Israel bíblico, el Israel de Yahweh. Hay que restaurar la vigencia y observancia de la Torá. Hay que restaurar el culto y servicio a Yahweh. Hay que restaurar el contexto cultural hebreo, porque por desconocer el contexto cultural hebreo, que tiene que ver con lo geográfico, con lo lingüístico, con las costumbres del pueblo hebreo, muchas cosas son mal interpretadas y mal traducidas en las escrituras. Restaurar el Shabbat, restaurar las fiestas de Yahweh, restaurar la alimentación kasher o alimentación pura. El concepto bíblico de la salvación es importante, este es muy importante. Entender realmente lo que es la salvación, salir de ese concepto de cielo e infierno y entender el protagonismo y el rol de la resurrección en el plan de salvación. También hay que restaurar quién es el Salvador realmente. Hay que restaurar el tema con relación al regreso del Mesías y en consecuencia restaurar el tema con relación al reino de los cielos en la tierra. Hay que restaurar finalmente pues todo el mensaje del evangelio del reino. El evangelio del reino, que lo transformaron luego en el evangelio conocido como evangelio de la gracia, para enfrentarlo, para hacerlo ver contrario al evangelio del reino, lo llamaron evangelio de la gracia. Entonces, estos son los temas principales a mi juicio. Esto no es todo, pero sí lo principal y lo más importante. Y quiero cerrar con esta nota final. Una nota final. Recuerden, estimados hermanos y amigos, la restauración de las raíces hebreas no consiste en judaizar. ¿Cómo nos llaman nuestros detractores? Nos llaman judaizantes. Y en gran parte tienen razón, porque hay un sector, sobre todo desde el judaísmo mesiánico y otras corrientes similares, que han convertido esto en una restauración del judaísmo, cuando ya he dicho y enfatizo claramente, raíces hebreas, restauración no tiene nada que ver con el judaísmo. Tiene que ver con la fe hebrea antigua, la fe abrahámica, que no era un judío ni practicaba judaísmo. Entonces, judaizar es poner todo lo que llaman en el judaísmo la Torah oral, que realmente es la tradición oral, poner a los creyentes de origen gentil en la posición de los judíos que están bajo el yugo de la Torah oral, de el camino farisaico, del camino rabínico, del yugo rabínico, de la tradición de los ancianos. Eso es judaizar. Entonces, cuando desde el cristianismo acusan al movimiento de raíces hebreas de ser judaizante, en parte tienen razón, porque hay una porción grande, bien significativa, dentro de el movimiento de raíces hebreas de gente judaizante. Pero restauración de raíces hebreas no es judaizar en el sentido de practicar todas las tradiciones del judaísmo rabínico, y tampoco es, entre otras cosas, hablar hebrañol. Se han inventado un lenguaje, un código que yo llamo hebrañol, que lo que hace es sinceramente convertir en burla lo que realmente son las raíces hebreas. De eso vamos a hablar en otra oportunidad con más detalle. No es disfrazarse de judío, que sería usurpar la identidad judía. Eso no es restauración de raíces hebreas. No es ninguna cosa semejante a estas que solo terminan siendo falsa apariencia de piedad, religiosidad, y confunden lo que realmente es la restauración. Mis estimados hermanos y amigos, lo siento mucho si alguien se duele, se ofende por lo que yo estoy diciendo. Pero si queremos que la palabra de verdad y lo que es la restauración de raíces hebreas
siga avanzando, siga siendo conocido y se mantenga firme frente a los apóstatas. Ellos nos llaman, nos acusan de ser judaizantes. A mí no me gusta calificar a la gente, pero como respondemos en función de lo mismo que recibimos, a los que nos llaman judaizantes, nosotros los llamamos entonces los apóstatas. Los apóstatas han levantado un movimiento en contra del movimiento de raíces hebreas. Si queremos vencer la apostasía, si queremos que las raíces hebreas triunfen sobre la apostasía como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy, tenemos que depurar también las raíces hebreas y comprender bien qué es raíces hebreas o qué son raíces hebreas y qué es lo que debemos realmente restaurar. La fe abrahámica antigua, la fe hebrea, lo que el Mesías realmente vino a hacer y comenzó todo este proceso de restauración. Finalmente recordemos que la Escritura dice que es necesario que el cielo lo retenga al Mesías, que lo retenga hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estamos en la antesala, estamos en los tiempos previos de la venida del Mesías y la restauración tiene que llegar a su éxtasis. Eso no lo va a detener nadie. Por lo tanto, les invito a seguirnos acompañando en este caminar y en este avanzar en el proceso de la restauración. Y sigamos adelante llevando la palabra que tenemos que presentar hoy en el momento presente, cumpliendo un rol profético. Será entonces hasta una próxima. Shalom para todos.